Bueno, continuando con el libro del juego del ángel, continuamos. Al volver a la casa de la torre, aprendí a ver con otros ojos el que había sido mi hogar y mi cárcel durante demasiados años. Entré por el portal sintiendo que cruzaba las fauces de un ser de piedra y sombra. Ascendí la escalinata como si me adentrase en sus entrañas y abrí la puerta del piso principal para encontrarme aquel largo corredor oscuro que se perdía en la penumbra y que por primera vez me pareció el vestíbulo de una mente recelosa y envenenada. Al fondo, recortada en el resplandor escarlata del crepúsculo que se filtraba desde la galería, distinguí la silueta de Isabela avanzando hacia mí. Cerré la puerta y prendí la luz del recibidor. Isabela se había vestido de señorita fina, con el pelo recogido y unas líneas de maquillaje que la hacían parecer una mujer 10 años mayor. Te veo muy guapa y elegante, dije fríamente, casi como una chica de su edad, ¿verdad? ¿Le gusta el vestido? ¿De dónde lo ha sacado? Estaba en uno de los baúles de la habitación del fondo. Creo que era de Irene Sabino. ¿Qué le parece? A que me queda que ni pintado. Te dije que avisaras para que vinieran a llevárselo todo. Y lo he hecho. Esta mañana he ido a la parroquia a preguntar y me han dicho que ellos no pueden venir a recoger nada, que si queremos podemos llevarlo nosotros. La miré sin decir nada. Es la verdad, dijo ella. Quítate eso y ponlo donde lo encontraste y lávate la cara. Pareces una cualquiera, terminó Isabela. Negué suspirando. No, tú nunca podrías parecer una cualquiera, Isabela. Claro, por eso es por lo que le gusto tan poco, murmuró, dándose la vuelta y dirigiéndose a su habitación. Isabela, llamé. Me ignoró y entró en la habitación. Isabela, repetí levantando la voz. Me dirigió una mirada hostil y cerró de un portazo. Oí que empezaba a remover cosas en el dormitorio y me acerqué a la puerta. Llamé con los nudillos. No hubo respuesta. Llamé de nuevo. Ni caso. Abrí la puerta y la encontré recogiendo las 4 cosas que había traído consigo y metiéndolas en su bolsa. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Me voy. Eso es lo que hago. Me voy y le dejo en paz o en guerra, porque con usted no se sabe. Puedo preguntar a dónde. ¿Y qué más da? ¿Es esa una pregunta retórica o irónica? A usted claramente todo le da lo mismo, pero como yo soy un imbécil, no sé distinguir. Isabela, espera un momento y no se preocupe por el vestido, que ahora me lo quito, y los plumines puede usted devolverlos, porque ni los he usado ni me gusta. Son una cursilada de milla de Paulos. Me aproximé a ella y le puse una mano en el hombro. Se apartó de un salto, como si le hubiera tocado una serpiente. No me toque. Me retiré hasta el umbral de la puerta, en silencio. A Isabela le temblaban las manos y los labios. Isabela, perdóname. Por favor, no quería ofenderte. Me miró con lágrimas en los ojos y una sonrisa amarga. Si no ha hecho otra cosa desde que estoy aquí, no ha hecho otra cosa más que insultarme y tratarme como si fuese una pobre idiota que no entiende nada. Perdona, repetí, deja las cosas, no te vayas. ¿Por qué no? Porque te lo pido por favor. No quiero lástima y caridad.
la puedo encontrar en otro sitio. No es lástima ni caridad, a menos que la sientas tú por mí. Te pido que te quedes porque el idiota soy yo y no quiero estar solo. No puedo estar solo. Qué bonito, siempre pensando en los demás. Cómprese un perro. Dejó caer la bolsa sobre la cama y se me encaró, secándose las lágrimas y sacando la rabia que llevaba acumulada. Tragué saliva. Pues ya que estamos jugando a decir las verdades, déjeme que le diga que usted estará solo siempre. Estará solo porque no sabe querer ni compartir. Es usted como esta casa, que me pone los pelos de punta. No me extraña que su señorita de blanco le dejase plantado, ni que todos lo dejen. Ni quiere ni se deja querer. La contemplé abatido, como si acabasen de darme una paliza y no supiese de dónde habían caído los golpes. Busqué palabras y solo encontré balbuceos. ¿De verdad no te gusta el juego de plumines? Conseguí articular al fin. Isabela puso los ojos en blanco exhausta. No ponga cara de perro apaleado, porque seré idiota, pero no tanto. Me quedé en silencio, apoyado en el marco de la puerta. Isabela me observaba entre el recelo y la compasión. No quería decir eso de su amiga, la de las fotos. Disculpe, murmuró. No te disculpes, es la verdad. Bajé la mirada y salí de la habitación. Me refugié en el estudio a contemplar la ciudad oscura y enterrada en la neblina. Al rato oí sus pasos en la escalera, dudando. ¿Está usted ahí arriba?, llamó. Sí. Isabela entró en la sala. Se había cambiado de ropa y se había lavado el llanto de la cara. Me sonrió y le correspondí. ¿Por qué es usted así?, preguntó. Me encogí de hombros. Isabela se aproximó y se sentó en el alféizar a mi lado. Disfrutamos del espectáculo de silencios y sombras sobre los tejados de la ciudad vieja sin necesidad de decir nada. Al rato Isabela sonrió y me miró. ¿Y si encendemos uno de esos puros que le regala mi padre y nos lo fumamos a medias? Ni hablar. Isabela se sumió en uno de sus largos silencios. A veces me miraba brevemente y sonreía. Yo la observaba de reojo y me daba cuenta de que solo con mirarla se me hacía menos difícil creer que tal vez quedaba algo bueno y decente en este perro mundo y con suerte en mí mismo. ¿Te quedas?, pregunté. Deme una buena razón, una razón sincera, o sea, en su caso, egoísta, y más le vale que no sea un cuento chino o me largo ahora mismo. Se parapetó tras una mirada defensiva, esperando alguna de mis lisones, y por un instante me pareció la única persona en el mundo a la que no quería ni podía mentir. Bajé la mirada y por una vez dije la verdad, aunque solo fuera para oírla yo mismo en voz alta. Porque eres la única amiga que me queda. La dureza de su expresión se desvaneció y antes de reconocer lástima en sus ojos, aparté la vista. ¿Qué hay del señor Semper y de ese otro tan pedante Barceló? Eres la única que me queda que se atreve a decirme la verdad. Y su amigo el patrón, ¿no le dice él la verdad? No hagas leña del árbol caído. El patrón no es mi amigo y no creo que haya dicho la verdad en su vida. Isabela me miró con detenimiento. ¿Lo ve? Ya sabía yo que no se fiaba usted de él. Se lo vi en la cara desde el primer día. Intenté recuperar algo de dignidad,
pero tan solo encontré sarcasmo. Has añadido la lectura de caras a tu lista de talentos. Para leer la suya no hace falta talento alguno, rebatió Isabela. Es como un cuento de Pulgarcito. ¿Y qué más lees en mi rostro, estimada pitonisa? Que tiene miedo. Intenté reír sin ganas. ¿No le da vergüenza tener miedo? Tener miedo es señal de sentido común. Los únicos que no tienen miedo de nada son los tontos de remate. Lo leí en un libro. El manual del cobardica. No hace falta que lo admita, si eso pone en peligro su sentimiento de masculinidad. Ya sé que ustedes, los hombres, creen que el tamaño de su tosudez se corresponde con el de sus vergüenzas. ¿Eso también lo leíste en ese libro? No, eso es de cosecha propia. Dejé caer las manos, rendido ante la evidencia. Está bien, sí, admito que siento una vaga inquietud. Usted sí que es vago, está muerto de miedo, confiésese. No saquemos las cosas de quicio. Digamos que tengo ciertas dudas respecto a mi relación con mi editor, lo cual, dada mi experiencia, es comprensible. Por lo que sé, Corelli es un perfecto caballero y nuestra relación profesional será fructífera y positiva para ambas partes. Por eso le hacen ruido las tripas cada vez que sale su nombre a relucir. Suspiré sin más fuelle para el debate. ¿Qué quieres que te diga, Isabela? Que no va a trabajar más para él. No puedo hacer eso. ¿Y por qué no? No puede devolverle su dinero y enviarle a paseo. No es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Está usted metido en algún lío? Creo que sí. ¿De qué clase? Es lo que estoy intentando averiguar. En cualquier caso, yo soy el único responsable y el que lo tiene que resolver. No es nada que deba preocuparte. Isabela me miró resignada por el momento, pero no convencida. Ve usted, es usted un completo desastre de persona, ¿sabe? Voy haciéndome a la idea. Si quiere que me quede, las reglas aquí tienen que cambiar. Soy todos oídos. Se acabó el despotismo ilustrado. A partir de hoy, esta casa es una democracia. Libertad, igualdad y fraternidad. Vigile con lo de la fraternidad, pero no más mando. Y ordeno ni más numeritos a lo Mr. Rochester. Lo que usted diga, Miss Eyre. Y no se haga ilusiones, porque no me voy a casar con usted aunque se quede ciego. Le tendí la mano para sellar nuestro pacto. La estrechó, dudando, y luego me abrazó. Me dejé envolver en sus brazos y apoyé el rostro sobre su pelo. Su tacto era paz y bienvenida. La luz de vida de una muchacha de 17 años que quise creer debía de parecerse al abrazo de mi madre, al abrazo que mi madre nunca tuvo tiempo de darme. Amigos, murmuré, hasta que la muerte nos separe. Las nuevas reglas del reinado isabelino entraron en vigor a las 9 horas del día siguiente, cuando mi ayudante se personó en la cocina y sin más pamplinas me informó de cómo iban a ser las cosas a partir de entonces.
He pensado que necesita usted una rutina en su vida. Si no, se despista y actúa de forma disoluta. ¿De dónde ha sacado esa expresión? De uno de sus libros. Disoluta. Suena bien. Y rima de miedo. No me cambie el tema. Durante la jornada, ambos trabajaríamos en nuestros respectivos manuscritos. Cenaríamos juntos y luego ella me mostraría las páginas del día y las comentaríamos. Yo juraba en silencio y darle las indicaciones oportunas, no simple pábulo para mantenerla contenta. Los domingos serían festivos y yo la llevaría al cinematógrafo, al teatro o de paseo. Ella me ayudaría a buscar documentación en bibliotecas y archivos y se encargaría de que la despensa estuviese surtida merced a la conexión con el emporio familiar. Yo haría el desayuno y ella la cena. La comida la prepararía quien estuviese libre en ese momento. Nos dividiríamos las tareas de limpieza de la casa y yo me comprometí a aceptar el hecho incontestable de que la casa necesitaba ser limpiada con regularidad. Yo no intentaría encontrarle novio bajo ninguna circunstancia y ella se abstendría de cuestionar mis motivos para trabajar para el patrón o de manifestar su opinión a este respecto, a menos que yo se lo solicitase. Lo demás lo improvisaríamos sobre la marcha. Alcé mi taza de café y brindamos por mi derrota y rendición incondicional. En apenas un par de días me entregué a la paz y serenidad del vasallo. Isabela tenía un despertar lento y espeso, y para cuando emergía de su cuarto con los ojos semicerrados y arrastrando unas zapatillas mías de las que le sobraba medio pie, yo tenía ya listo el desayuno, el café y un periódico de la mañana, uno diferente cada día. La rutina es el ama de llaves de la inspiración. Apenas habían transcurrido 48 horas desde la instauración del nuevo régimen cuando descubrí que empezaba a recuperar la disciplina de mis años más productivos. Las horas de encierro en el estudio cristalizaron rápidamente en páginas y páginas en las que, no sin cierta inquietud, empecé a reconocer que el trabajo había alcanzado ese punto de consistencia en que deja de ser una idea y se transforma en una realidad. El texto fluía, brillante y eléctrico. Se dejaba leer como si se tratase de una leyenda, una saga mitológica de prodigios y penurias poblada por personajes y escenarios anudados en torno a una profecía de esperanza para la raza. La narración preparaba el camino para la llegada de un Salvador guerrero que habría de liberar a la nación de todo color y de todo dolor y agravio para devolverle su gloria y orgullo, arrebatados por taimados enemigos que habían conspirado por siempre y desde siempre contra el pueblo, el que fuese. El mecanismo era impecable y funcionaba por igual, aplicado a cualquier credo, raza o tribu. Banderas, dioses y proclamas eran comodines en una baraja que siempre entregaba las mismas cartas. Dada la naturaleza del trabajo, había optado por emplear uno de los artificios más complejos
y difíciles de ejecutar en cualquier texto literario. La aparente ausencia de artificio alguno. El lenguaje resonaba llano y sencillo. La voz honesta y limpia de una conciencia que no narra, simplemente revela. A veces me detenía a releer lo escrito hasta el momento y me embargaba la vanidad ciega de sentir que la maquinaria que estaba armando funcionaba con una precisión impecable. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo pasaba horas enteras sin pensar en Cristina o en Pedro Vidal. Las cosas, me dije, iban mejor. Quizá por eso, porque parecía que por fin iba a salir del atolladero, hice lo que he hecho siempre, cada vez que mi vida ha quedado encarrilada en un buen camino, echarlo todo a perder. Una mañana, después del desayuno, me coloqué uno de mis trajes de ciudadano respetable. Me acerqué a la galería para despedirme de Isabela y la vi inclinada sobre su escritorio, releyendo páginas del día anterior. ¿Hoy no escribe?, preguntó sin levantar la vista. Jornada de reflexión. Advertí que tenía el juego de plumines y el tintero de las musas dispuesto junto a su cuaderno. Creí que te parecía una cursilada, dije, y me lo parece, pero soy una joven de 17 años y tengo todo el derecho del mundo a que me gusten las cursiladas. Es como lo suyo con los habanos. El olor a colonia le alcanzó y me lanzó una mirada intrigada. Al ver que me había vestido para salir, frunció el entrecejo. ¿Va a ser de detective otra vez?, preguntó. Un poco. No necesita guardaespaldas. Una doctora Watson, alguien con sentido común. No aprendas a buscar excusas para no escribir antes de aprender a escribir. Eso es privilegio de profesionales y hay que ganárselo. Yo creo que si soy su ayudante, debo serlo para todo. Sonreí mansamente. Ahora que lo dices, sí que hay algo que quería pedirte. No, no te asustes. Tiene que ver con Semper. He sabido que va flojo de dinero y la librería peligra. No puede ser. Lamentablemente lo es. Pero no pasa nada porque nosotros no vamos a permitir que la cosa vaya a más. Mire que el señor Semper es muy orgulloso y no le va a dejar que... Ya lo ha intentado usted, ¿verdad? Asentí. Por eso he pensado que tenemos que ser más astutos y recurrir a la heterodoxia y a las malas artes, su especialidad. Ignoré el tono reprobatorio y proseguí mi exposición. He pensado lo siguiente: como quien no quiere la cosa, te dejas caer por la librería y le dices a Semper que soy un ogro, que te tengo hasta ahí verosímil al 100%. No me interrumpas. Le dices todo eso y también que lo que te pago por ser mi ayudante es una miseria. Pero si no me paga un céntimo, suspiré armándome de paciencia. Cuando te diga que lo lamenta, que lo dirá, pones cara de damisela en peligro y le confiesas, a ser posible con alguna lagrimilla, que tu padre te ha desheredado
y te quiere meter a monja, y por eso has pensado que a lo mejor podías trabajar ahí unas horas de prueba a cambio de un 3% de comisión de lo que vendas para labrarte un futuro lejos del convento como mujer libertaria y entregada a la difusión de las letras. Isabela torció la mirada. 3%. ¿Quieres ayudar a Semper o desplumarle? Quiero que te pongas un vestido como el de la otra noche, de acicales como tú sabes, y que le hagas la visita cuando su hijo esté en la librería, que es normalmente por la tarde. Estamos hablando del guapo. ¿Cuántos hijos tiene el señor Semper? Isabela hizo números y cuando empezó a ver por dónde iban los tiros, me lanzó una mirada sulfúrica. Si mi padre supiera la clase de mente perversa que tiene usted, se compraba la escopeta. Lo único que digo es que el hijo te vea y que el padre vea cómo el hijo te ve. Es usted todavía peor de lo que pensaba. Ahora se dedica a la trata de blancas. Es simple caridad cristiana. Además, tú has sido la primera a admitir que el hijo de Semper es bien parecido y un poco bobo. No exageremos. Semper Jr. simplemente es un tanto tímido en presencia del género femenino, lo cual le honra. Es un ciudadano modelo que, pese a ser consciente del efecto persuasivo de su apostura y gallardía, ejerce autocontrol y ascetismo por respeto y devoción a la pureza sin mácula de la mujer barcelonesa. No me dirás que eso no le confiere un aura de nobleza y encanto que apela a tus instintos, el maternal y los periféricos. A veces creo que le odio, señor Martín. Aférrate a ese sentimiento, pero no culpes al pobre Benjamín Semper de mis deficiencias como ser humano, porque él es, en puridad, un santo varón. Quedamos en que no iba usted a buscarme novio. Nadie ha hablado de noviazgos. Si me dejas terminar, te cuento el resto. Prosiga, Rasputín. Cuando Semper padre diga que sí, que lo dirá, quiero que cada día estés un par de o 3 horas en el mostrador de la librería. ¿Vestida de qué? De Mata Hari. Vestida con el decoro y el buen gusto que te caracteriza, mona. Sugerente, pero sin dar la nota. Si hace falta, rescatas uno de los vestidos de Irene Sabino, pero recatadito. Hay 2 o 3 que me quedan de muerte, apuntó. Isabela, relamiéndose por anticipado, pues te pones el que te tape más. Es usted un reaccionario. ¿Y qué hay de mi formación literaria? ¿Qué mejor aula que Semper e hijos para ampliarla? Ahí estarás rodeada de obras maestras de las que aprender a granel. ¿Y qué hago? Respiro hondo a ver si se me pega algo. Solo son unas horas al día. Luego puedes seguir con trabajo aquí, como hasta ahora, y recibir mis consejos, que no tienen precio y que harán de ti una nueva Jane Austen. ¿Y dónde está el truco? El truco es que cada día yo te daré unas pesetas y cada vez que cobres a los clientes y abras la caja, las metas ahí con discreción. Con que ese es el plan que, como puedes ver,
No tiene nada de perverso. Isabela frunció el entrecejo. No funcionará. Se dará cuenta de que hay algo raro. El señor Semper es más listo que el hambre. Funcionará. Y si Semper se extraña, le dices que los clientes, cuando ven a una joven guapa y simpática tras el mostrador, relajan el bolsillo y se muestran más desprendidos. Eso será en los tugurios de baja estofa que usted frecuenta, no en una librería. Difiero. Yo entro en una librería y me encuentro con una dependienta tan encantadora como tú. Soy capaz de comprarle hasta el último premio nacional de literatura. Eso es porque usted tiene la mente más sucia que el palo de un gallinero. También tengo, o debería decir, tenemos una deuda de gratitud con Semper. Eso es un golpe bajo. Entonces, no me hagas apuntar todavía más bajo. Toda maniobra de persuasión que se precie apela primero a la curiosidad, luego a la vanidad y por último a la bondad o el remordimiento. Isabela bajó la mirada y asintió lentamente. ¿Y cuándo pretendería usted poner en marcha su plan en la ninfa con el pan bajo el brazo? No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, esta tarde. Dígame la verdad, ¿es esto una estratagema para blanquear el dinero que le paga el patrón y purgar su conciencia o lo que sea que tiene usted donde debería tenerla? Ya sabes que mis motivos son siempre egoístas. ¿Y qué pasa si el señor Semper dice que no? Tú asegúrate de que el hijo esté ahí y de ir vestida de domingo, pero no de misa. Es un plan degradante y ofensivo. Y te encanta. Isabela sonrió al fin, felina. Y si al hijo le da una subida de arrestos y decide sobrepasarse, te garantizo que el heredero no se atreverá a ponerte un dedo encima si no es en presencia de un cura y con un certificado de la diócesis en la mano. Unos tanto y otros tampoco. Lo harás por usted, por la literatura. Al salir a la calle, me sorprendió una brisa fría y cortante que barría las calles con impaciencia, y supe que el otoño entraba de puntillas en Barcelona. En la Plaza Palacio abordé un tranvía que esperaba vacío como una gran ratonera de hierro forjado. Tomé un asiento junto a la ventana y le pagué un billete al revisor. ¿Llega hasta Sarria?, pregunté. Hasta la plaza. Apoyé la cabeza contra la ventana y al poco el tranvía arrancó de una sacudida. Cerré los ojos y me abandoné a una de esas cabezadas que solo pueden disfrutarse a bordo de algún engendro mecánico, el sueño del hombre moderno. Soñé que viajaba en un tren forjado de huesos negros y vagones en forma de ataúd que atravesaba una Barcelona desierta y sembrada de ropas abandonadas, como si los cuerpos que las habían ocupado se hubiesen evaporado. Una tundra de sombreros y vestidos, trajes y zapatos abandonados cubría las calles embrujadas de silencio. La locomotora desprendía un rastro de humo escarlata que se esparcía sobre el cielo
como pintura derramada. El patrón, sonriente, viajaba a mi lado. Iba vestido de blanco y llevaba guantes. Algo oscuro y gelatinoso goteaba de la punta de sus dedos. ¿Qué ha pasado con la gente? Tenga fe, Martín, tenga fe. Cuando desperté, el tranvía se deslizaba lentamente en la entrada de la plaza de Sarria. Me apié antes de que se hubiese detenido del todo y enfilé la cuesta de la calle mayor de Sarria. 15 minutos más tarde llegaba a mi destino. La carretera de Valvidriera nacía en una sombría arboleda tendida a espaldas del castillo de ladrillos rojos del colegio de San Ignacio. La calle ascendía hacia la montaña, flanqueada por caserones solitarios y cubierta por un manto de hojarasca. Nubes bajas resbalaban por la ladera y se deshacían de soplos de niebla. Tomé la acera de los impares y recorrí muros y verjas intentando leer la numeración de la calle. Más allá se entreveían fachadas de piedra oscurecida y fuentes secas varadas entre senderos invadidos por la maleza. Recorrí un tramo de acera a la sombra de una larga hilera de cipreses y me encontré con que la numeración saltaba del 11 al 15. Confundido, deshice mis pasos y volví atrás buscando el número 13. Empezaba a sospechar que la secretaria del abogado Valera había resultado ser más astuta de lo que parecía y me había proporcionado una dirección falsa. Cuando reparé en la boca de un pasaje que se abría desde la acera y se prolongaba casi medio centenar de metros hasta una verja oscura que formaba una cresta de lanzas. Tomé el angosto callejón adoquinado y me aproximé hasta la verja. Un jardín espeso y descuidado había reptado hasta el otro lado y las ramas de un eucalipto atravesaban las lanzas de la verja como brazos suplicando entre los barrotes de una celda. Aparté las hojas que cubrían parte del muro y encontré las letras y cifras labradas en la piedra. Casa Marlaska. Seguí la verja que bordeaba el jardín, intentando vislumbrar el interior. A una veintena de metros encontré una puerta metálica encajada en el muro de piedra. Un aldabón reposaba sobre la lámina de hierro, soldado por lágrimas de óxido. La puerta estaba entreabierta. Empujé con el hombro y conseguí que se diese lo suficiente como para pasar sin que las aristas de piedra que asomaban de la pared me desgarrasen la ropa. Un intenso hedor a tierra mojada impregnaba el aire. Un sendero de losas de mármol se abría entre los árboles y conducía hasta un claro recubierto de piedras blancas. A un lado se podían ver unas cocheras con el portón abierto y los restos de lo que algún día había sido un Mercedes-Benz y que ahora parecía un carruaje funerario abandonado a su suerte. La casa era una estructura de estilo modernista que se elevaba en 3 pisos de líneas curvas y estaba rematada por una cresta de buhardillas arremolinadas en torreones y arcos. Ventanales estrechos y afilados como puñales
se abrían en su fachada salpicada de relieves y gárgolas. Los cristales reflejaban el paso silencioso de las nubes. Me pareció entrever un rostro perfilado tras uno de los ventanales del primer piso. Sin saber muy bien por qué, alcé la mano y esbocé un saludo. No quería que me tomasen por un ladrón. La figura permaneció ahí observándome, inmóvil, como una araña. Bajé los ojos un instante y cuando volví a mirar, había desaparecido. Buenos días, llamé. Esperé unos segundos y, al no obtener respuesta, me aproximé lentamente hacia la casa. Una piscina en forma de óvalo flanqueaba la fachada este. Al otro lado se levantaba una galería acristalada. Sillas de lona deshilachadas rodeaban la piscina. Un trampolín sembrado de hiedra se adentraba sobre la lámina de aguas oscuras. Me acerqué al borde y comprobé que estaba sembrada de hojas muertas y algas que ondulaban sobre la superficie. Estaba contemplando mi propio reflejo en las aguas de la piscina cuando advertí que una figura oscura se cernía a mi espalda. Me volví bruscamente para encontrarme un rostro afilado y sombrío, escrutándome con inquietud y recelo. ¿Quién es usted y qué hace aquí? Mi nombre es David Martín y me envía el abogado Valera, improvisé. Alicia Marlaska apretó los labios. ¿Es usted la señora de Marlaska, doña Alicia? ¿Qué ha pasado con el que viene siempre?, preguntó. Comprendí que la señora Marlaska me había tomado por uno de los pasantes del despacho de Valera y asumía que traía papeles para firmar o algún mensaje de parte de los abogados. Por un instante calibré la posibilidad de adoptar esa identidad, pero algo en el semblante de aquella mujer me dijo que había ya escuchado suficientes mentiras en su vida como para aceptar una sola más. No trabajo para el despacho, señora Marlaska. La razón de mi visita es de índole particular. Me preguntaba si tendría usted unos minutos para que hablásemos sobre una de las antiguas propiedades de su difunto esposo, don Diego. La viuda palideció y apartó la mirada. Se apoyaba en un bastón y vi que en el umbral de la galería había una silla de ruedas en la que supuse pasaba más tiempo del que prefería admitir. Ya no queda ninguna propiedad de mi esposo, señor Martín. Todo se lo quedaron los bancos, señor Martín. Todo, menos esta casa, que gracias a los consejos del señor Valera, el padre puso a mi nombre. Lo demás se lo llevaron los carroñeros. Me refería a la casa de la Torre, en la calle Flasades. La viuda suspiró. Calculé que debía rondar los 60 o 65 años. El eco de la que tenía que haber sido una belleza deslumbrante apenas se había evaporado. Olvídese usted de esa casa. Es un lugar maldito. Lamentablemente no puedo hacerlo. Vivo en ella. La señora Marlaska
frunció el entrecejo. Creí que nadie quería vivir allí. Estuvo vacía muchos años. La alquilé hace ya un tiempo. La razón de mi visita es que en el transcurso de unas obras de remodelación he encontrado una serie de efectos personales que creo pertenecían a su difunto marido y supongo a usted. No hay nada mío en esa casa. Lo que haya encontrado será de esa mujer, Irene Sabino. Alicia Marlaska sonrió con amargura. ¿Qué es lo que quiere usted saber en realidad, señor Martín? Dígame la verdad. ¿No ha venido usted hasta aquí para devolverme las cosas viejas de mi difunto marido? Nos miramos en silencio y supe que no podía ni quería mentir a aquella mujer a ningún precio. Estoy intentando averiguar qué le sucedió a su marido, señora Marlaska. ¿Por qué? Porque creo que a mí me está sucediendo lo mismo. La casa Marlaska tenía esa atmósfera de panteón abandonado, de las grandes casas que viven de la ausencia y la carencia. Lejos de sus días de fortuna y gloria, de tiempos en que un ejército de sirvientes la mantenían pristina y llena de esplendor, la casa era ahora una ruina. Las pinturas de las paredes desprendidas, las losas del suelo sueltas, los muebles carcomidos por la humedad y el frío, los techos caídos y las grandes alfombras raídas y descoloridas. Ayudé a la viuda a sentarse en su silla de ruedas y, siguiendo sus indicaciones, la guié hasta un salón de lectura en que apenas quedaban ya libros ni cuadros. Tuve que vender la mayoría de las cosas para sobrevivir, explicó la viuda, de no ser por el abogado Valera, que sigue enviándome cada mes una pequeña pensión a cargo del despacho. No hubiera sabido a dónde ir. ¿Vive usted sola aquí? La viuda sintió. Esta es mi casa, el único sitio donde he sido feliz, aunque de eso ya haga tantos años. He vivido siempre aquí y moriré aquí. Disculpe que no le haya ofrecido nada. Hace tiempo que no tengo visitas y ya no sé cómo tratar a los invitados. ¿Le apetece café o té? Estoy bien, gracias. La señora Marlaska sonrió y señaló la butaca en la que estaba sentado. Esa era la favorita de mi esposo. Solía sentarse ahí a leer hasta muy tarde, frente al fuego. Yo a veces me sentaba aquí, a su lado, y le escuchaba. A él le gustaba contarme cosas, al menos entonces. Fuimos muy felices en esta casa. ¿Qué pasó? La viuda se encogió de hombros, la mirada perdida en las cenizas del hogar. ¿Está seguro de querer oír esa historia? Por favor. A decir verdad, no sé muy bien cuándo fue que mi esposo, Diego, la conoció. Solo recuerdo que un día empezó a mencionarla, de pasada, y que pronto no había día en que no le oyese pronunciar su nombre. Irene Sabino. Me dijo que se la había presentado un hombre llamado Damián Roures, que organizaba sesiones de espiritismo en un local de la calle Elizabeth. Diego era un estudioso de las religiones y había asistido a varias de ellas como observador. En aquellos días, Irene Sabino era una de las actrices más populares del paralelo
Era una belleza, eso no se lo negaré. Aparte de eso, no creo que fuera capaz de contar más allá de 10. Se decía que había nacido entre las cabañas de la playa del Bogatel y que su madre la había abandonado en el Somorrostro y había crecido entre mendigos y gentes que acudían ahí a ocultarse. Empezó a bailar en cabarets y locales del Raval y el paralelo a los 14 años. Lo de bailar es un decir. Supongo que empezó a prostituirse antes de aprender a leer, si es que aprendió. Durante una época fue la gran estrella de la sala de la criolla, o eso decía. Luego pasó a otros locales de más categoría. Creo que fue en el Apolo donde conoció a un tal Juan Corbera, a quien todo el mundo llamaba Jaco. Jaco era su representante y probablemente su amante. Jaco fue quien inventó el nombre de Irene Sabino y la leyenda de que era la hija secreta de una gran vedette de París y un príncipe de la nobleza europea. No sé cuál era su verdadero nombre. No sé si llegó a tener uno. Jaco la introdujo en las sesiones de espiritismo, creo que a sugerencia de Roures, y ambos se repartían los beneficios de vender su supuesta virginidad a hombres adinerados y aburridos que acudían a aquellas farsas para matar la monotonía. Su especialidad eran las parejas, decía. Lo que Jaco y su socio Roures no sospechaban es que Irene estaba obsesionada con aquellas sesiones y creía de verdad que en aquellas pantomimas se podía entablar contacto con el mundo de los espíritus. Estaba convencida de que su madre le enviaba mensajes desde el otro mundo e incluso cuando alcanzó la fama seguía acudiendo a esas sesiones para intentar establecer contacto con ella. Ahí conoció a mi esposo Diego. Supongo que pasábamos por una mala época, como todos los matrimonios. Diego hacía tiempo que quería abandonar la abogacía y dedicarse exclusivamente a la escritura. Reconozco que no encontró en mí el apoyo que necesitaba. Yo creía que si lo hacía, iba a tirar su vida por la borda, aunque probablemente lo único que temía era perder todo esto, la casa, los sirvientes. Lo perdí todo igualmente, y a él. Lo que acabó apartándome fue la pérdida de Ismael. Ismael era nuestro hijo. Diego estaba loco por él. Nunca he visto a un padre tan entregado a su hijo. Ismael, no, yo, era su vida. Estábamos discutiendo en el dormitorio del primer piso. Yo había empezado a recriminarle el tiempo que pasaba escribiendo, el hecho de que su socio Valera, harto de cargar con el trabajo de los dos, le había puesto un ultimato y estaba pensando en disolver el buffet para establecerse por su cuenta. Diego dijo que no le importaba, que estaba dispuesto a vender su participación en el despacho y dedicarse a su vocación. Aquella tarde echamos de menos a Ismael. No estaba en su habitación ni en el jardín. Creí que al oírnos discutir se había asustado y había salido de la casa. No era la primera vez que lo hacía. Meses antes lo habían encontrado en un banco de la plaza de Sarria, llorando.
Salimos a buscarle al anochecer. No había rastro de él en ningún sitio. Visitamos casas de vecinos, hospitales. Al volver al amanecer, después de pasar la noche buscándole, encontramos su cuerpo en el fondo de la piscina. Se había ahogado la tarde anterior y no habíamos oído sus llamadas de socorro porque estábamos gritándonos el uno al otro. Tenía 7 años. Diego nunca me perdonó, ni se perdonó a sí mismo. Pronto fuimos incapaces de soportar la presencia el uno del otro. Cada vez que nos mirábamos o nos tocábamos, veíamos el cuerpo de nuestro hijo muerto en el fondo de aquella maldita piscina. Un buen día me desperté y supe que Diego me había abandonado. Dejó el buffet y se fue a vivir a un caserón en el barrio de La Ribera, que hacía años le obsesionaba. Decía que estaba escribiendo, que había recibido un encargo muy importante de un editor de París, que no tenía por qué preocuparme por dinero. Yo sabía que estaba con Irene, aunque él no lo admitía. Era un hombre destrozado. Estaba convencido de que le quedaba poco tiempo de vida. Creía que había contraído una enfermedad, una especie de parásito que se le estaba comiendo por dentro. Solo hablaba de la muerte. No escuchaba a nadie, ni a mí, ni a Valera, solo a Irene y a Roures, que le envenenaban la cabeza con historias de espíritus y le sacaban el dinero con promesas de ponerle en contacto con Ismael. En una ocasión acudí a la casa de la Torre y le supliqué que me abriese. No me dejó entrar. Me dijo que estaba ocupado, que estaba trabajando en algo que iba a permitirle salvar a Ismael. Me di cuenta entonces de que estaba empezando a perder la razón. Creía que si escribía aquel maldito libro para el editor de París, nuestro hijo regresaría de la muerte. Creo que entre Irene, Roures y Jaco consiguieron sacarle el dinero que le quedaba, que nos quedaba. Meses después, cuando ya no veía a nadie y pasaba todo el tiempo encerrado en aquel horrible lugar, le encontraron muerto. La policía dijo que había sido un accidente, pero yo nunca lo creí. Jaco había desaparecido y no había rastro del dinero. Roures afirmó no saber nada. Declaró que hacía meses que no tenía contacto con Diego porque había enloquecido y le daba miedo. Dijo que en las últimas apariciones en sus sesiones de espiritismo, Diego asustaba a los clientes con sus historias de almas malditas y que no le permitió volver. Decía que había un gran lago de sangre bajo la ciudad. Decía que su hijo le hablaba en sueños, que Ismael estaba atrapado por una sombra con piel de serpiente, que se hacía pasar por otro niño y jugaba con él. A nadie le sorprendió cuando le encontraron muerto. Irene dijo que Diego se había quitado la vida por mi culpa, que aquella esposa fría y calculadora que había permitido que su hijo muriese porque no quería renunciar a una vida de lujo, le había empujado a la muerte. Dijo que ella era la única que le había querido de verdad y que nunca había aceptado un céntimo. Yo creo que, al menos en eso, decía la verdad. Creo que Jaco la utilizó para seducir a Diego y robársela todo. Luego, a la hora de la verdad, Jaco la dejó atrás y se fugó sin compartir un céntimo con ella. Eso dijo la policía,
o al menos algunos de ellos. Siempre me pareció que no querían remover aquel asunto y que la versión del suicidio le resultó mucho más conveniente. Pero yo no creo que Diego se quitase la vida. No lo creí entonces y no lo creo ahora. Creo que le asesinaron Irene y Jaco. Y no solo por dinero. Había algo más. Me acuerdo de que uno de los policías asignados al caso, un hombre joven llamado Salvador, Ricardo Salvador, también lo creía. Dijo que había algo que no cuadraba en la versión oficial de los hechos y que alguien estaba encubriendo la verdadera causa de la muerte de Diego. Salvador luchó por esclarecer los hechos hasta que le apartaron del caso y con el tiempo le expulsaron del cuerpo. Incluso entonces siguió investigando por su cuenta. Venía a verme a veces. Nos hicimos buenos amigos. Yo era una mujer sola, arruinada y desesperada. Valera me decía que me volviese a casar. Él también me culpaba de lo que había pasado a mi esposo y llegó a insinuarme que había muchos tenderos solteros a los que una viuda de aire aristocrático y buena presencia les podía calentar la cama en sus años dorados. Con el tiempo, hasta Salvador dejó de visitarme. No le culpo. En su intento por ayudarme, había arruinado su vida. A veces me parece que eso es lo único que he conseguido hacer por los demás en este mundo, arruinarles la vida. No le había contado esta historia a nadie hasta hoy, señor Martín. Si quiere un consejo, olvídese de esa casa, de mí, de mi marido y de esta historia. Márchese lejos. Esta ciudad está maldita. Maldita. Bueno, muy bien. Aquí concluimos nuestra charla en el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.